Y en definitiva, eso es el propósito de ese acuerdo de dar, dicen los que han firmado esta resolución, para dar garantías a aquellos que todavía están en duda respecto de su opción. ¿Y cuáles dudas se despejan, no se despejan, se comprometen? Algunas son más claras, otras son menos claras. Álvaro. Es verdad, solamente déjame comentar, porque las declaraciones de Guillermo Teler han marcado el día, ¿no? Esto de que no podemos garantizar, no nos podemos comprometer. Hace poco tuiteó. ¿Ya? No tuitea tanto Guillermo Teler, pero esta vez dijo lo siguiente: soy enfático, más allá de una cuña imprecisa, lo que dijo en la mañana, nuestro partido garantiza que empujará con toda su fuerza el acuerdo logrado y su implementación. La decisión ahora está en el pueblo de Chile el 4 de septiembre y luego en sus representantes en el Congreso para darle viabilidad. Hubo un telefonazo. Ok, matiza. Sí, matiza porque muchísimo. Hubo, como dicen en el colegio, hubo capotera. Toda la jornada. Vamos a revisar lo que tú decías, Ramón. Detalles de este acuerdo que tanto costó fraguar, que estaba en el computador de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que vino hoy día a Tele 13 Noche. Plurinacionalidad. ¿Qué cambia? Consulta indígena. Solo establece el acuerdo en materias que afecten a los pueblos indígenas. Se acota, de alguna manera, lo que está establecido en el texto de la nueva Constitución. Consentimiento previo, también tema debatido, para la regulación de entidades territoriales, no para temas nacionales o reformas constitucionales. También esto ha sido una discusión muy grande respecto al denominado veto indígena. Autonomías territoriales no limitan el derecho de libre tránsito, que, ojo, es como lo entendían varios representantes de los pueblos originarios en la convención. Este acuerdo dice que no. Sí, lo habían señalado como que había que pedir permiso para entrar. Exactamente, lo dijeron con esas palabras incluso. Justicia indígena, otro tema controvertido. Para miembros del mismo pueblo, voluntaria y no para delitos penales, subordinada a la Corte Suprema, eso estaba, de alguna manera se reafirma, pero ojo, voluntaria y no para delitos penales. Se han dado muchos ejemplos, sobre todo desde el rechazo. ¿Qué pasa si un chileno, digamos, que se considera no indígena, tiene un problema con un indígena? ¿A dónde va? Este punto intenta aclarar. No, y también aquellas situaciones que están dentro del derecho penal desde siempre, ¿no es verdad? Es decir, delitos comunes o, por ejemplo, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, que decía, bueno, y si queda debajo de otro criterio que sea a través de una cuestión consuetudinaria, aquí se aclara que son delitos penales que van fuera. Exactamente. Ya. Violencia intrafamiliar, ¿te acuerdas los casos en Rapa Nui que fueron bien controvertidos? Por ejemplo. Por lo que pasa en la isla. Vamos a revisar la siguiente lámina con otros puntos del acuerdo sobre derechos sociales, que es el gran caballito de batalla del apruebo. Pensiones, modelo mixto, ojo, con capitalización individual. Lo había dicho hace poco de manera más tímida el ministro Marcel en su gira por Estados Unidos. Acá lo plantea con claridad este acuerdo de los partidos del apruebo. En vivienda, derecho de propiedad asegurado. Una de las principales críticas se dio ayer. Tú decides, aquí, entre los alcaldes. Decía, pero ¿por qué no está el derecho de propiedad? ¿Por qué no está? Bueno, acá se asegura, de acuerdo a este convenio. Salud, con clínicas y centros médicos privados, libertad de elegir dónde atenderse. Otro de los puntos donde el rechazo ha pegado fuerte. ¿Por qué me obligan a estar en un sistema único? ¿Por qué no tengo derecho a elegir? Bueno, esto intenta corregir o dar, de alguna manera, como todo el espíritu de este acuerdo, a aquellas personas que están inclinadas a votar a prueba, darle alguna certeza. Hay gente que dice, si me tienen que votar a prueba, pero esta parte no me gusta, esta parte no me gusta, esto busca el acuerdo. En educación particular subvencionada, también recoge eso, que en el texto de la nueva Constitución para muchos no quedaba del todo claro. Ya, perfecto. Seguimos. Sigamos. Seguridad. Acá había consenso casi total, Ramón. Este era como el que más uno olfateaba que iba a estar presente, ¿no? Porque en la actual propuesta constitucional se establecen solamente 3 estados de excepción: el estado de asamblea en caso de conflicto armado internacional, una guerra con el exterior; estado de sitio en caso de conflicto armado interno, una revolución; o estado de catástrofe en caso de calamidad pública, un terremoto. Pero justamente el que se está aplicando en la macrozona sur del país, no aparece en el texto. Exacto. Y ahí algunos convencionales decían que bastaba con el de catástrofe, con el de calamidad, pero decían los más críticos, torcer un poco el espíritu de la ley. Es mejor que esté el estado de emergencia, así lo entendieron todos y entiendo que todos, hasta el Partido Comunista finalmente se sumó y fue una de las cosas donde hubo bastante consenso. Avanzamos con la siguiente lámina para ver otros puntos de este acuerdo. Sistema político. No hay acuerdo acá. El tema del Senado fue un nudo absolutamente insoluble, sin solución. En varios son más explícitos, menos explícitos, pero en este fue poco. Lo leo textual, lo que dice: nos comprometemos a analizarlo para lograr el mejor equilibrio entre el Poder Legislativo, el Gobierno Central y las entidades territoriales. Es vago. Sí, es vago. No, el Senado se transformó como en una piedra de tope, principalmente porque hay una visión de que el Senado en estos 30 años ha impedido los cambios. Esa es como la mirada que hay desde Apruebo Dignidad y por eso
por eso esta intención de cambiarlo a todo evento. No hay acuerdo, parlamentarios no podrán, esto es importante, proponer normas que impliquen o irroguen gasto fiscal. Eso es relevante porque hay incluso muchas voces en el oficialismo que han dicho esto es incluso inviable desde el punto de vista financiero, puede quebrar un país. Si cada parlamentario dice, imagínate en tiempos electorales, Ramón, los ofertones, ¿cómo están? Claro. Y decir, no, yo quiero un bono para... Y cada parlamentario se aprueba, finalmente, ¿quién paga todo eso? Bueno, esto está relacionado también, por ejemplo, con las peticiones de cuarto, quinto, sexto retiro. Muy relacionado. Por ejemplo. Muy relacionado. Eso irroga también gasto fiscal. No habrá reelección presidencial consecutiva, en eso había bastante consenso también. La tradición chilena no tiene en su ADN la reelección, sí está en Estados Unidos, está en otros países, pero acá muchos piensan que eventualmente un presidente podría estar en campaña el tercer año de mandato. Claro. Y eso no es positivo, evidentemente, por eso también se puso en este acuerdo. Seguimos revisando otros puntos que tienen que ver, por ejemplo, con el Poder Judicial, muy cuestionado también. Cambia el nombre, uno puede decir, ya el nombre no es tan importante, pero las formas importan para muchos. Y se pasa de sistemas de justicia a Poder Judicial. Consejo de la Justicia con mayoría de jueces, también se habló de un Poder Judicial politizado, contaminado por otras fuerzas, en fin. Esto es muy interesante porque, claro, en la propuesta se habla de que los jueces propiamente tal son menos que los otros integrantes, 8 contra 9 podrían llegar a ser. Entonces aquí se asegura que se invertiría, que habría más jueces. No dice exacto 9 contra 8, pero claro, se habla de mayoría. Sí, mayoría, porque los otros podrían ser jueces, pero en rigor 8 son jueces. Y esto es importante, muchos abogados lo mencionaban al tiro en los primeros puntos cuando cuestionaban la propuesta. Implementar el recurso de tutela, recurso de protección. Se salva el recurso de protección que en el texto de la nueva Constitución no estaba para nada garantizado. Era ambiguo. Ese punto se establece acá en este acuerdo que, insisto, el espíritu de todo lo que revisamos es ese. La gente que tenía alguna inclinación por votar a prueba, pero tenía dudas, que esta vez lo puede hacer, entre comillas, con más tranquilidad. Ahora, todo esto depende de lo que venga después del 4 de septiembre. Ah, por supuesto. De los acuerdos, de las negociaciones que ya vimos que fueron difíciles. Se tomaron muchísimas horas. Hubo humo blanco ayer en la noche, te dije, en Tele 13 noche lo alcanzamos a contar, pero el detalle fue hoy día al mediodía. Y por supuesto todavía nada garantiza que se pueda implementar de la manera en que se llegó a este acuerdo, que costó bastante y que tuvo un presidente de la República que lo instó, el presidente Boric, pero ojo, no le fueron ni a dejar el acuerdo, ni hubo una ceremonia, ni nada de eso. Sí, y como decías tú, se apuraron porque además quedan los últimos días para que puedan conocerse evaluaciones de encuesta, si esta situación en algo mueve la aguja de lo que hemos visto en los sondeos, todos estos últimos que se han presentado. Absolutamente, ya quedan pocos domingos donde vamos a conocer encuestas porque después ya existe un silencio informativo. Don Álvaro, muchísimas gracias como siempre.